Hoy les hablaré sobre la radioactividad, también conocida como radioactividad, radiación nuclear o desintegración nuclear. Esto es el proceso por el cual el núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de radioactividad, como una partícula alfa, partícula beta con neutrino o solo un neutrino en el caso de la captura electrónica, o un rayo gamma o electrón en el caso de conversión interna. Un material que sostiene estos núcleos inestables se considera radioactivo. Ciertos estados nucleares de vida corta altamente excitados pueden decaer a través de emisión de neutrones o raramente emisiones de protones. La desintegración radioactiva es un proceso estocástico, es decir, aleatorio, a nivel de átomos individuales, según la teoría cuántica. Es imposible predecir cuándo se desintegrará un átomo en partícula, independientemente de cuánto tiempo haya existido el átomo. Sin embargo, para una colección de átomos, la tasa de decaimiento esperado de la colección se caracteriza en términos de su constante de decaimientos o vidas medianas medidas. Esta es la base de la datación radiométrica. Las vidas medias de los átomos radioactivos no tienen un límite superior conocido, que abarca un rango de tiempo de más de 55 órdenes de magnitud, desde casi instantáneo hasta mucho más largo que la edad del universo. Un núcleo radioactivo con spin cero puede no tener una orientación definida y, por lo tanto, emite el total momentum de sus productos de descomposición isotrópica en todas las direcciones y sin riesgos. Si hay múltiples partículas producidas durante una sola desintegración, como en la desintegración beta, su distribución angular relativa o las relaciones de spin puede no ser isotrópicas. Los productos de desintegración de un núcleo con spin pueden estar distribuidos de forma no isotrópica con respecto a esa dirección de spin, ya sea debido a una influencia externa como un campo magnético o porque el núcleo se produjo en un proceso dinámico que limitó la dirección de su spin. Tal proceso padre podría ser una descomposición previa o una reacción nuclear. El núcleo en desintegración se llama radionucleido padre o radioisótopo padre, y el proceso produce al menos un nucleido hijo, excepto por la desintegración gamma o la conversión interna de un estado excitado nuclear. La desintegración es una transmutación nuclear que resulta en una hija que contiene un número diferente de protones o neutrones, o ambos. Cuando el número de protones cambia, se crea un átomo de un elemento químico diferente. Los primeros procesos de desintegración que se descubrieron fueron la desintegración alfa, la desintegración beta y la desintegración gamma. La desintegración alfa ocurre cuando el núcleo expulsa una partícula alfa, núcleo de hielo. Este es el proceso más común de emisión de nucleones, pero los núcleos altamente excitados pueden expulsar nucleones individuales, o en el caso de desintegración del racimo, núcleos ligeros específicos de otros elementos ocurren de dos maneras. 1. Decaimiento beta negativo. Cuando el núcleo emite un electrón y antineutrino en un proceso que convierte un neutrón en un protón, o 2. Decaimiento beta positivo, cuando el núcleo emite un positrón y un neutrino en un proceso que convierte un protón en un neutrón. Los núcleos ricos en neutrones altamente excitados, formados como producto de otros tipos de descomposición, ocasionalmente pierden energía por medio de la emisión de neutrones, resultando en un cambio de un isótopo a otro del mismo elemento. El núcleo puede capturar un electrón en órbita, haciendo que un protón se convierta en un neutrón en un proceso llamado captura de electrones. Todos estos procesos resultan en una transmutación nuclear bien definida. Las radiaciones principales son radiación ionizante. La radiación ionizante puede afectar a los átomos en los seres vivos, de manera que presenta un riesgo para la salud al dañar el tejido y el ADN de los genes. Incluye radiación ultravioleta, radón, rayos X y rayos gamma. Radiación no ionizante. Ejemplos incluye ondas de radio, teléfonos celulares, microondas, radiación infrarroja y visible. Instrumentos de medición para la radiación. Medidor de radiación UVA. Es un aparato para la medición de la radiación ultravioleta. Sensores para
Radiometros. Radiometros especialmente diseñados para aplicaciones en la horticultura y la agricultura, midiendo la par radiación fotosintéticamente activa.